noches, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Amén. También quiero dar un saludo muy especial a nuestra familia en las redes sociales, que nos ven por las redes sociales. Gracia y paz para todos ustedes. Quisiera, antes de comenzar esta prédica del día de hoy, que oren por mí. ¿Sí? ¿Pueden orar por mí? Extiendan sus manos hacia acá. Extiendan sus manos hacia mí y digan: Señor, hoy te pedimos, te suplicamos, te rogamos por el pastor Rubén Guzmán, para que esta prédica del día de hoy, declaro, esta prédica del día de hoy, la entienda, la comprenda, la ponga en práctica y que llegue a ser de bendición para su vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos, por sus oraciones. Yo oro lo mismo por ustedes, pero gracias, me siento fortalecido. Amén. Bueno, hoy voy a hablarme una vez más acerca de lo que es la mente renovada o cómo renovar nuestra mente. ¿Sí? Wow, esto quedó, pareciera como si fuera a predicar y él. Wow, tremendo. Carlos, gracias, hermano. Y hoy mi hermano Ale tiene bastante trabajo. Yo les dije, tiene bastante trabajo hoy porque hay bastantes versículos bíblicos. Hoy voy a hablarme acerca de la mente renovada o cómo renovar nuestra mente. Ojalá sea desde un punto de vista un poco diferente. La mente, como muchos de nosotros sabemos, es un campo de batalla. ¿Ok? Pero aquí comienza parte de nuestro desafío. Sabemos que no podemos hacer nada sin Él. ¿Sí? ¿Cuántos saben que no podemos hacer nada sin Él? Sabemos que no podemos hacer nada sin Él. Pero el problema es que hemos aprendido o nos hemos acostumbrado a no hacer nada con Él. Nos pasa eso. Fíjense lo que dice Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando ¿a quiénes? A los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Di conmigo: Dios está conmigo también. Cuando Dios está con alguien, se espera que lo imposible se manifieste, que haya una manifestación, se logre ver, que podamos ver y que nosotros podamos ser una extensión tangible de lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es una de las cosas que Dios quiere. Es tanto así, mano, que hemos aprendido a no hacer nada con Él, que yo escucho a cristianos decir lo siguiente: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Y déjeme decirle algo, está bien, está muy bien que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Pero fíjense lo siguiente, eso nos coloca a nosotros en una posición de pasividad. Y el principio no es ese. El principio está en Mateo 7:12, vamos a leerlo. Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y si usted está leyendo en su Biblia, se va a dar cuenta que esas letricas están en rojo, y cuando las letricas están en rojo, ¿qué nos indican? Que es Jesús mismo hablando. ¿Ok? En otra versión dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profeta. Y hay una versión que me gusta aún más, que es la versión de Passion Translation, que dice así: en todo lo que hagas, ten cuidado de tratar a los demás de la misma manera que te gustaría que te trataran a ti. Porque esa es la esencia de todas las enseñanzas de la ley, es decir, de todas las enseñanzas de Moisés y los profetas. Fíjense, todo el antiguo pacto que Dios tenía con Israel se resume en algo: hacer a los demás lo que tú quieres que hagan a ti. Amén. Dios nos coloca en una posición de actividad, de estar activo y no de pasividad, porque
si Él está con nosotros, podemos ser y hacer lo que Él ha destinado para nuestras vidas. Y déjeme decirle algo, renovar nuestra mente es gran parte de ese proceso. ¿Ok? Para allá vamos. Vámonos a Efesios 6. Aquí hay unos cuantos versículos que quiero leerle, que es la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 10. Vamos a estar leyendo de ahí en adelante y vamos a leerlo, vamos a avanzar en esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, la fuerza esté contigo. ¿No? No, ese es a los Jedi que dice. Pero bueno, la fuerza esté con nosotros, la fuerza de Dios, ¿ok? Aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no había visto todavía Star Wars. Él estaba viendo a los soldados romanos y eso, y hace referencias a aquello, ¿no? Pero el capítulo 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo aquí nos comienza a introducir en algo que es bien importante para nuestras vidas. Y nos dice, toma de lo que es de Dios, ¿para qué? Sí, toma de lo que es de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y en el 12 comienza y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo me canso cuando leo este versículo, es demasiado largo. ¿Ok? No vamos a entrar en profundidades con esto. Esto tiene demasiadas profundidades. Si usted quiere, hacen su tarea en su casa. ¿Qué significa carne y sangre? ¿Qué significan principados? ¿Qué significan potestades? ¿Qué significan gobernadores de tinieblas? Y todo aquello. Sencillo. No tenemos lucha contra algo tangible, sino contra algo intangible. ¿Ok? Sencillo como eso. El 13 dice, por lo tanto, tomad toda, énfasis que hace el apóstol Pablo, tomar toda la armadura de Dios, todo lo que es de Dios, para que podáis, ¿qué? ¿Sí? Nos dice un qué y un para qué. Para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado el día malo, estar firme. ¿Cuánto hemos tenido días malos? Sí. Wow. Yo cambié mi lenguaje y ya no les digo días malos. No, lo cambié porque mi esposa me enseñó a cambiarlo. Y cuando ella me pregunta, ¿cómo estuvo tu día? O yo le pregunto a ella, ¿cómo estuvo tu día? Bueno, no estuvo tan bueno. El día de hoy estuvo, ay, esos muchachitos cómo se portaron hoy, le pregunto yo, ay, Rubén, no se portaron tan bien como quisiéramos, ¿sí? Pero fíjense que nos da un qué y un para qué, para que en los días malos, y hemos tenido, a veces muchos de nosotros hemos pasado por días que son realmente malos. Hay días tan malos, hermanos, que cambian, transforman la dinámica de una familia. Y ustedes saben a qué día me refiero yo. Pero aún en esos días, Dios nos anima y nos instruye para que nosotros podamos tomar lo que es de Dios, para que cuando ese día acabe, porque ese día va a acabar, ¿sí? Ese día va a acabar. Saben que va a acabar, ¿verdad? ¿Qué nos decía Carlos Baute? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo. ¿No se acuerdan de eso? ¿Ah? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿No se acuerdan de esa? Sí, búsquenlo. Sí. Lo que pasa es que ahora él canta con Marta Sánchez y aquello, pero bueno. Pero eso no va a durar todo el tiempo, lo malo no va a durar todo el tiempo. Pero cuando acabe, lo que instruye el apóstol Pablo aquí es que podamos estar firmes. ¿Ok? ¿Y para qué? Bueno, fíjense. Estad pues firmes, ceñidos, el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando en la Biblia se habla de los lomos, no se está hablando de esto aquí, hermano. Nosotros decimos, bueno, el lomo, no. Se está hablando desde esta parte aquí, del aparato reproductivo, tanto del hombre como de la mujer. ¿Ok? Entonces, que lo que nosotros podamos reproducir, que nosotros podamos dar, sea de la verdad. ¿Ok? Y el 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, y aquí viene lo bueno, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y fíjense que tomamos todo eso de Dios, todo eso que es de Dios, nos revestimos con eso de Dios, con un propósito. Y el propósito lo vemos en el versículo 18, cuando dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, nos revestimos de Dios para orar y para velar en todo tiempo. Y velando
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, oramos los unos por los otros. Yo recuerdo hace un tiempo atrás el Espíritu Santo le reveló una dinámica bien interesante al pastor Rubén García y a la pastora Marcela, y fue que ellos pusieron aquí una cestica, y en esa cestica colocaron los nombres de todos los miembros de la iglesia Rolby. ¿Sí? Y bueno, pasen por aquí. Vamos a pasar por aquí. Vamos a ver, agarre un papelito. Y en ese papelito, ¿qué estaba? Los nombres de un hermano. Y entonces nosotros en la semana, su trabajo es orar por ese hermano. ¿Sí? Y nosotros comenzamos a orar por esos hermanos. ¿Quiénes quedaron con esa práctica? Algunos sí quedaron, otros no. Yo voy a ser sincero, yo no. Pero mi esposa sí. Es más, ella lo venía haciendo desde antes. Ella siempre me decía, estoy orando por tal. Ah, bueno, ok, yo te apoyo en oración por esa persona. Él me dice, ¿por quién? Y yo la apoyo. Pero es una buena práctica, es una práctica bíblica. El 19 dice, y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Por qué creen que les pedí que oraran por mí en la mañana? Porque es Dios haciendo. Cuando usted ora, porque esta palabra llegue, porque esta palabra sea una semilla que caiga en buena tierra. Diga conmigo, yo soy buena tierra y voy a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y el 20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de quién, de Él, como debo de hablar. Con denuedo yo pueda hablar de Él como debo de hablar. Efesios capítulo 6 nos da una imagen, y es una imagen metafórica de la armadura, ¿sí? Y de cómo protege esa armadura la vida de un creyente. Sí, ahí está, como vimos, como acabamos de leer, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, también un escudo. Sabemos que allí también hay un escudo, y es el escudo de la fe. Y ese escudo tiene un propósito, y es atrapar y extinguir todos los dardos encendidos del enemigo. Así que si puedes imaginar a un soldado que sostiene un escudo, así, para detener unos dardos o unas flechas que vienen y chocan ¿contra qué? Contra el escudo. Entonces la fe absorbe los pensamientos y sugerencias ilegales del enemigo. Eso es lo que hace la fe. Absorbe los pensamientos y sugerencias ilegales del enemigo. Si una flecha alcanza el escudo, alcanza nuestra fe. Choca nuestra fe, rompe nuestra fe. Y en realidad, ¿qué sucede con eso, hermano? Nos hiere. Pero fíjense, hay una segunda herramienta que Dios nos dio, que es la espada del Espíritu. Y en realidad no es una espada como la que nosotros podemos ver en los Tres Mosqueteros, que es una espada larga con que... No, esa espada del Espíritu con la cual hace semejanza el apóstol Pablo aquí, es una espada de unas 18 pulgadas o 45 milímetros, que probablemente la utilizaba el soldado romano para un combate cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Vemos, pero sabemos que con certeza, si una flecha alcanza el escudo, esa espada de la palabra, la puede usar ¿para qué? Para desenterrar del escudo de la fe la mentira. Es importante que podamos identificar las mentiras que se nos presentan, pero es igualmente importante que nosotros podamos tener y reconocer la verdad, la palabra de verdad, para reemplazar esa mentira. Son importantes las dos cosas. La verdad no es meramente para ser vista como una lectura diaria, mis hermanos. Hay que memorizarla, hay que orarla, hay que meditarla y hay que ponerla en práctica. ¿Cuántos saben que hay que poner en práctica la palabra? Amén. Rosalba sabe que hay que poner en práctica la palabra, ¿verdad, Rosalba? Nos dio una enseñanza el viernes con respecto a eso, estuvo bien interesante. ¿Ok? Lo que sucede con las mentiras del enemigo es que siempre luchan contra nuestra identidad en Cristo. Y eso se lo voy a demostrar un poquito más adelante. Cuando nos entretenemos con las mentiras, en realidad estamos creando una arena o un espacio para que el enemigo pueda luchar contra lo que sabemos o entendemos acerca de Dios. Y ahí hay un problema. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Diga, nunca. Nunca. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Pero si
creamos un lugar en el que nos entretenemos con la mentira, se va a generar una lucha en contra de lo que sabemos de Dios. En realidad, eso, mis hermanos, nos va a debilitar. Y una vez más, no estoy diciendo que el enemigo tenga poder sobre nosotros. Eso nunca. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay una temporada en la que pensamos, y eso que hemos pensado y determinado realmente tiene un efecto en el resultado de lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí nosotros tenemos que estar atentos. ¿Qué estoy meditando? ¿Qué estoy pensando? ¿A qué le estoy dando cabida a mi vida? ¿Sí? Si la mentira está chocando en contra del escudo de la fe, por cuanto tengo el escudo y está perforando el escudo, ¿qué palabra estoy sosteniendo yo para desenterrar esa mentira? Porque no la puedo dejar allí. Y sobre todo, imagínense, si el escudo era de madera y el dardo venida encendido, quema por completo el escudo. Pero bueno, en Marcos capítulo 7 podemos leer una especie de ejemplo muy aterrador de esto, ¿sí? Y eso no se lo pasé a mi hermano porque quiero agilizar en esto, ¿sí? Donde está escrito en el Evangelio y cita así de Jesús. Dice: tú por tus tradiciones has hecho que la palabra de Dios no tenga efecto, es decir, sea anulada. Y esto da miedo, hermano. Esto es bien aterrador. ¿Por qué se los digo? Bueno, yo les pregunto, ¿qué es más poderoso que la palabra de Dios? No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Es tanto así que Dios mismo se sujeta a su palabra. Nada es más poderoso que la palabra de Dios. Sin embargo, tú y yo podemos decidir con lo que meditamos y con lo que pensamos anular esa palabra. Cuando le das poder a una mentira, le das poder al mentiroso. Cuando creas una mentira, empoderas al mentiroso. Así que es posible que en ese momento, a través de las tradiciones, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, a través de valores religiosos fuera de lugar, valores religiosos que no están construidos o que no están alineados con la mente de Cristo, podamos nosotros mismos llegar a debilitar el poder de la palabra de Dios para nuestras vidas. Jesús dijo: tú haces que la palabra de Dios no tenga efecto. La verdad tiene todo el respaldo del cielo detrás de ella. Pero una mentira no tiene nada detrás. Nada detrás de ella. Poderes demoníacos inferiores. Eso es lo único respaldo que tiene una mentira detrás de ella. ¿Qué sucede? En el momento en que le damos cabida a una mentira, estamos, por la autoridad que nosotros tenemos en Cristo, estamos socavando la palabra que Dios nos ha dado. Y allí es donde comienza esa lucha en nuestras vidas, ¿ok? Como les dije, la fe absorbe y extingue las mentiras. La fe está anclada ¿en qué? En la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánto estoy oyendo yo de parte de Dios? La fe revela o descubre lo que es la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Cada mentira, mis hermanos, llega a nuestras vidas para engañarnos acerca de nuestra posición en Cristo, nuestro sentido de pertenencia a Él, nuestro destino en Cristo, nuestro sentido de propósito en Él. Amén. El pastor Rubén nos estaba hablando mucho acerca de lo que es el propósito, pero cuando le damos cabida a una mentira, vemos como que ese propósito cada vez más lejos. Ahora bueno, yo les quiero compartir uno de los conceptos que predicaba el apóstol Pablo del Evangelio de la Gracia, que me ayudaron a mí muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a entender lo que es el nuevo pacto, ¿sí? O lo que es el Nuevo Testamento. Porque a veces yo leía algo y yo decía, bueno, pero ¿por qué aquí se dice esto y aquí también se dice lo otro? Y como que se contradicen las cosas. O sea, o soy o no soy. ¿Soy santo o no soy santo? ¿Soy digno o no soy digno? ¿Soy bendecido o no soy? ¿Qué sucede aquí? ¿Sí? Estos dos conceptos son dos conceptos que
son un estudio casi que completo de otra enseñanza que yo me predico. ¿Sí? A veces. Pero yo creo que es propicio que yo los comparta con ustedes el día de hoy. ¿Quiere que lo compartan ustedes? Amén. Que yo ya los dejé así como que, bueno, quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. Estos dos conceptos no son bíblicos. Me explico. No son palabras que estén escritas textualmente en la Biblia. ¿Okay? Hay palabras que nosotros los cristianos usamos que no están escritas textualmente en la Biblia. Que no son, por ejemplo, la palabra Trinidad. ¿Está escrita? No. Pero la palabra Trinidad es la palabra que se utiliza para ilustrarnos mejor a cada uno de nosotros el concepto de lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esas dos palabras que les quiero compartir en esta hora son posición y condición. ¿Sí? Una cosa es mi posición en Cristo y otra cosa es mi condición en Cristo. ¿Ok? La posición del creyente tiene que ver con el estado legal como hijo de Dios. Es como Dios me ve. Sí, esa es mi posición, como Dios me ve. Y hay dos posiciones posibles. O me ve como un pecador, por cuanto no tengo a Cristo en mi corazón, o me ve como un hijo, porque he creído en Cristo. ¿Sí? La posición del creyente tiene que ver con ese estado legal del Señor. En Primera de Juan, esa sí se la pasé a mi hermano, Primera de Juan, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, no, Primera de Juan, no, perdón, Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Somos engendrados de Dios por cuanto hemos creído en Él. Entonces, la posición, sigo con la posición del creyente, es el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Llega a pertenecernos a causa de que, a causa de mi fe personal en Jesucristo, en el momento en que soy salvo, ¿verdad? En el momento en que yo le digo, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y bueno, hay otras mentes que le agregan, escribe mi nombre en el libro de la vida, en la piedrita, y todo aquello. Pero es cuando aceptamos a Dios, sea que lo hayas hecho en una iglesia, sea que lo hayas hecho en tu casa, sea que lo hayas hecho cuando veías enlaces en aquellos tiempos, sea que sea cuando lo hayas hecho. Pero en ese momento Dios dice, este ya no es un pecador, te veo como hijo, por cuanto mi hijo entregó su vida por ti. ¿Sí? La posición es perfecta. Diga conmigo, perfecta. Mi posición nunca aumenta o mejora, ni disminuye. Es la mejor posición posible. Mi posición es la misma posición que tienen todos los hijos de Dios. Todos. Todos los pastores, todos los apóstoles, todos los profetas, todos los evangelistas. Tenemos igual posición, igual rango en posición. Usted busca al cristiano más carnal que haya vivido en los últimos 2000 años y lo compara con el apóstol Pablo, que es uno de los hombres más piadosos que nosotros podemos ver del nuevo pacto. Y quiere que le diga algo, la posición de Pablo es la misma posición de este hombre. Posición. ¿Ok? Posición. Mi posición está basada totalmente ¿en qué? En la gracia. No merezco nada de ello. No soy en absoluto digno de ello, pero es por gracia de Dios que soy perfecto y completo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Dónde vemos eso? En Romanos 5, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. En la versión Reina Valera tiene un subtítulo que dice la paz con Dios mediante la fe. Dice, resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos pan para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dígalo, ¿por medio de quién? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No estamos en paz con Dios porque yo estoy bien con el pastor Rubén, o con la pastora Nair, o con el pastor Rubén. No, usted podrá estar muy bien conmigo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, usted está mal con Dios. ¿Ok? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí?
¿Saben qué otro texto nos habla de nuestra posición en Dios? Colosenses capítulo 2. Yo lo voy a leer desde el versículo 10 al versículo 15. ¿Sí? Esto habla de nuestra posición en Cristo. El versículo 10 dice: y nosotros y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? Completos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Me gusta muchísimo cómo lo dice la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. ¿Sí? Si Él está por encima de todo eso y yo estoy unido a Él. El 11 dice, el 11 en nuestra versión Reina Valera dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el que fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros hemos declarado cuando nos bautizamos que muero para quién y vivo para quién, y vivo para Cristo. Y esa es una verdad, porque esa es mi posición. Diga conmigo, esa es mi posición en Dios. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Y el 14 dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Posición. Efesios 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué somos nosotros? Bendecidos en posición. Pero a veces, ¿cómo nos sentimos? No tan bendecidos. Cuando nos sentimos no tan bendecidos, no se está hablando de mi posición, se está hablando de mi condición. ¿Y qué es la condición? Cuando hablamos de la condición del creyente, nos estamos refiriendo a nuestro estado actual, nuestro estado espiritual o el estado en que te encuentres según el tiempo que estés viviendo o la temporada que estés viviendo. ¿Ok? Tiene que ver con el andar del creyente, con la manera en que el creyente vive y se conduce. Entonces, su condición y mi condición depende de varios factores, tales como si confiamos o no en el Señor, si permanecemos o no en Cristo, si obedeces la palabra de Dios o no la obedeces. Y hay dos condiciones posibles: o somos espirituales o somos carnales. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver esto? Muy claro, pero muy claro, con la iglesia de Corintios. En 1 de Corintios, el capítulo 1, el versículo del 1 al 5, dice lo siguiente. Vean esto como Pablo les habla a la iglesia de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo estaban ellos? Santificados. ¿Cómo estamos nosotros? Santificados, bendecidos. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Sí? Porque si ellos están invocando el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo es Señor de ellos y de nosotros también. Ojo, Pablo está aclarando, Pablo está poniendo las cosas aquí claritas. Y el 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis ¿qué? Enriquecidos en Él y en toda palabra y en toda ciencia. ¿Cómo estamos en Dios? Enriquecidos, bendecidos, fortalecidos. Pero veamos unos capítulos más adelante, en 1 Corintios 3, a partir del versículo 1. Aquí se pone la cosa bien interesante, porque aquí vemos la diferencia de posición y condición. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales.
No. Sino como a qué? Como a carnales. Sí. Como a niños en Cristo. Ellos eran ¿qué? Santos, enriquecidos, llenos de toda ciencia en Dios. Pero aquí Pablo les dice, ustedes son unos carnales. Fíjense por qué se los dice. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois ¿qué? Que gusta la carnita. Sois carnales. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo, ¿hay qué? Porque aquí hay carne y sangre. Aquí. Sigo allá. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Sí? Cuando tenemos celos, cuando tenemos contienda, cuando tenemos diferencia, eso es disensiones, diferencia los unos con los otros. A mí no me parece, ¿ves? No, a mí tampoco me parece, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? No sé qué vamos a hacer, no sé qué hacer tú, pero yo. ¿Ah? O sea, eso pasa allá. Fíjense, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A cada uno de nosotros el Señor nos concede una gracia particular. Y conforme a esa gracia particular nosotros compartimos, predicamos, hacemos. ¿Sí? Qué bueno que nosotros podamos ver lo que Dios ha depositado en ciertos hombres y en ciertas mujeres. Y eso nos llame la atención. Pero si no es mi gracia, no es mi gracia. ¿Sí? Yo no me puedo poner aquí a hablarles como de repente hay un predicador que me gusta como habla, porque así te dice el Señor, levántate ahora. No es mi estilo, no es la gracia que Dios me dio. ¿Entienden? No es la gracia que Dios me dio. Dios me trata a mí, es así. Es más, esta palabra que me estoy predicando, ahora la estoy entendiendo más, aquí predicándomela aquí delante de ustedes. Fíjense lo siguiente, así yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riegue es algo, sino ¿quién? Dios quien da o el que da el crecimiento. A propósito de esta palabra que acabamos de leer, esto me hace recordar algo que compartió con nosotros. Cuando digo nosotros, es la pastora Nair y conmigo, mi hermano Quentin. Cuando estuvimos en Jacksonville, hace como un mes aproximadamente, o 3 semanas, estuvimos por Jacksonville, estuvimos visitándolo. Y él nos compartió una palabra hermosa y preciosa que yo dije, bueno, la voy a compartir con mis hermanos. Está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice, y yo también te digo, Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Para ponerlos un poquito más en contexto. ¿Qué sucede unos versículos antes del versículo 18? El Señor Jesús estaba con sus discípulos reunidos y les pregunta, ¿quién soy yo? Y ellos comienzan a decir, bueno, tú eres Elías, mira, no, tú eres un profeta, tú eres, wow, no, pero ya va. Luego el Señor Jesús direcciona esa pregunta a algo más íntimo. ¿Quién soy yo para ustedes? Wow, ahí los dejó así como que, bueno, no sé. ¿Y qué sucedió? El salivo de Pedro. Pedro es salivo. ¿Tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios. ¿Era pentecostés? ¿O era bautista? No sé. Bautista era Juan, sí es verdad. Wow, Jesús le dijo, wow, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. De mi papá que está en los cielos fue quien te mostró esto. Nada, o sea, no hay. Y termina en el 18 diciendo, ¿y tú? Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Y aquí nos hemos encontrado con varias vertientes de creencias, ¿no? Porque unos dicen que no, que él estaba dirigiéndose a Pedro y él dijo que sobre esta roca que es Pedro, yo edificaré mi iglesia. De hecho, nuestros hermanos en Cristo católicos creen que es Pedro. Y de ahí viene la sucesión papal y todo aquello. Pero hay otra vertiente que dice que Jesús ciertamente le dijo a Pedro, wow, ya no serás más llamado Simón, sino Pedro. Y sobre esta roca, dirigiéndose a él, yo edificaré mi iglesia.
Pero el problema no es, o sea, no vamos a perder la salvación si creemos si fue Pedro o si fue Jesucristo mismo. Yo creo que fue Jesús, no, pero bueno. Pero bueno, esa es otra cosa. Lo importante aquí, y fue lo que me compartió mi hermano Quentin, y me dijo, lo importante no es eso. Lo importante es que yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo y Cristo es quien edifica su iglesia. Él dice así, por eso te llamaré Pedro, y que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no prevalece, no podrá destruir esta iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que Cristo edifique su iglesia? Y yo no lo digo esto a modo de crítica para las congregaciones, no. ¿Cuántas congregaciones no están dejando o si están haciendo que Cristo edifique? No. Se lo digo a modo de reflexión para la iglesia individual, para nosotros mismos, ¿ok? Lo que somos en Él, cada uno de nosotros. Si me detengo en este momento y me observo detalladamente como hijo de Dios, puedo decir que todo lo que está en mí es de Él y lo ha edificado Él. Ay, pastor, pero bueno, eso es una simple reflexión que me dejo ahí, ¿ok? ¿Qué les puedo decir? Recuerda que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces lo más importante es tu relación con Él y cuánto de Él tú estás permitiendo que edifique tu vida. ¿Cuánto de Cristo está edificando mi vida? ¿Sí? Es crucial, mis hermanos, que nuestra vida en Cristo, nuestro andar en Cristo, es decir, mi condición en Cristo, llegue a ser lo más cercano posible a mi posición en Cristo. Amén. Si mi posición en Cristo dice que soy bendecido y que he sido bendecido con toda bendición espiritual y que estoy completo en Él, mi condición tiene que cambiar a eso. ¿Sí? Aunque hay temporadas y hay momentos en donde no soy tan espiritual. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. ¿Ok? Lo digo por mí. Porque a veces a mí se me sale. Y se me sale con mis hijos. Que tengo confianza con ellos. Mira, yo digo algo. Mis hijos, ustedes van a ser súper bendecidos. Si ustedes ponen en práctica todo lo bueno que les he enseñado y me han visto hacer, van a ser bendecidos. Pero van a ser bendecidos aún mucho más si no ponen en práctica lo malo que me han visto hacer y los errores que yo he cometido. No lo hagan. Entonces ahí va a haber bendición en gran manera sobre sus vidas. Porque yo he pecado y yo he errado y he sido un tremendo carnal, aún estando en Cristo. Y se me salen cosas que, bueno, que a veces no me aguanto. Pero eso no cambia mi posición en Él. Bueno, seguimos adelante. ¿Quién dice Jesús que realmente somos? Cualquiera que descubre quién Dios lo hizo ser, nunca querrá ser nadie más. Eso yo se lo dije ya una vez. Cualquiera que descubre quién Dios lo hizo ser, no querrá ser nadie más. Entonces, es quien Dios nos hizo ser lo que es verdaderamente importante para nuestras vidas. Lo que nos va a llevar a trascender en nuestras vidas. Fíjense lo que dice en Romanos 12. No podemos hablar de mentes renovadas si no tocamos Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Cierto? Ok, fíjense. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nos tenemos que presentar nosotros? Como un sacrificio vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el sacrificio es para liquidarlo, matarlo. Que la sangre de ese sacrificio, que esa sangre mala fluya, Señor, salga. ¿Ah? Como sacrificio vivo. Porque estamos vivos en Cristo por Él, en su gracia para Él. Pero que mi condición sea diferente. ¿Y qué sucede? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí?
Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy lo dice así: no vivan conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambia vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. A mí me gusta mucho cómo lo dice esta versión. ¿Sí? Conocer la voluntad de Dios para que eso sea transformado en mi vida. Así que Romanos 12:2 dice que no se conformen a este mundo. Lo que debemos ser es transformados en la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar o puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Buena, agradable y perfecta. Hay personas que dicen: yo no quiero hacer la voluntad perfecta de Dios, solo quiero hacer la voluntad agradable. Y déjeme decirle, eso no es así. Esos no son tres términos que describen tres cosas diferentes de lo que es la voluntad de Dios. Esos tres términos describen lo mismo: voluntad de Dios. La mente renovada, como yo la entiendo, nos ayuda a nosotros en tres cosas básicas. La primera de ellos es: la mente renovada nos permite pasar a lo milagroso. ¿Sí? Y quiere que le diga algo. Esto va a quedarse hasta aquí porque ya llevo 40 minutos predicando. Y le voy a decir a mi pastor Rubén que pase por aquí. Y cuando yo tenga otra oportunidad de predicarme, continúo con este estudio. Apenas estamos entrando en mente renovada.